Buenas noches. Hoy vamos a exponer el ejercicio 46 del capítulo 16 del libro Sears de Semansky. Mi nombre es Juan David Alonso Cortés, hago parte del grupo 3 de la clase Sólidos y Fluidos. Bueno, el ejercicio, vamos a tener un ejercicio de fuente móvil y receptor móvil, ¿sí? Como tal, la primera parte, el primer inciso, nos muestra o nos explica una fuente sonora que produce ondas de 1 kHz y se mueve hacia un receptor estacionario a la mitad de la rapidez del sonido. Entonces aquí pregunta, ¿qué frecuencia oirá el receptor? El inciso B nos dice que supongamos ahora que esta fuente está estacionaria y que el receptor se mueve hacia ella a la mitad de la rapidez del sonido. ¿Qué frecuencia oye el receptor? ¿Sí? Y para finalizar nos dice que compare la respuesta con la del inciso A y explique la diferencia con base en principios de la física, ¿correcto? Entonces, bueno, sabemos que la información que tenemos es que la fuente sonora que transmite frecuencia es de 1 kHz, ¿sí? La velocidad del sonido es de 300 metros sobre segundo y ya pues pasamos a la parte de las metas. ¿Cuáles son las preguntas? Como tal, la primera pregunta necesitamos la frecuencia final, en este caso, cuando la fuente sonora, digamos, se mueve hacia el receptor y el receptor va a estar estacionario, ¿sí? Y en el inciso B nos preguntas la frecuencia final, pero ya en este caso el receptor se mueve hacia la fuente, ¿sí? Y pues la parte C ya, digamos, es comparar las respuestas y, digamos, explicar la diferencia con base en principios físicos, ¿sí? Entonces, ¿qué conocimientos tenemos? Decimos que la frecuencia es igual a la cantidad de ondas o la onda que se produce por la velocidad inicial de esta, que es la velocidad del sonido, sobre la velocidad inicial menos la velocidad final, ¿sí? Y para el inciso B decimos que la frecuencia es igual a la velocidad, a la onda que se produce en kilohercios por la velocidad inicial menos la velocidad final sobre la velocidad inicial, ¿sí? Pasamos a la parte de aplicación. Entonces sabemos que la frecuencia es igual a 1 kHz que se está generando, es la onda que se produce, por 340 metros sobre segundo, que es la velocidad del sonido. Y acá decimos que es sobre la velocidad inicial, que siguen siendo los mismos 340 metros sobre segundo, pero aquí se resta la velocidad final. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que la velocidad final nos dice que viaja a la mitad de la rapidez del sonido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dividimos la velocidad del sonido en dos. Esto nos da 170 metros sobre segundo y en este caso pues sería la velocidad final por la que se está restando, ¿sí? Para el inciso B tenemos que la frecuencia es igual a la onda que se produce por los 340 de velocidad inicial menos la velocidad final que decimos también que llega o que se dirige a la mitad de la rapidez del sonido sobre la velocidad inicial. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la frecuencia que oye el receptor cuando la fuente se dirige hacia él es de 2 kilohercios, ¿sí? Y en el segundo inciso decimos que la frecuencia que oye el receptor, pero cuando él es el que se dirige hacia la fuente que está estacionaria, decimos que es de 1.50 kilohercios. Bueno, para la parte C ya vamos a hacer la comparación de las respuestas. En este punto sabemos que la rapidez de una onda no se ve afectada por el movimiento de la fuente o de las fuentes. En este caso solo lo que se ve afectado es su frecuencia. Entonces, sin embargo, si el observador se mueve hacia la fuente, observará un incremento tanto en la rapidez como en la frecuencia. Eso es lo que vamos a ver, digamos, afectado aquí en el momento en el que se comparan las dos respuestas. Y finalmente eso es todo el ejercicio. Muchísimas gracias.